Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios porque nos concede un nuevo día más. Hoy vamos a, eh, hoy vamos a terminar, hermanos, este curso de teología sistemática. Hoy nos toca ver el último capítulo y vamos a llegar hasta donde podamos, porque hay una información en ese material que les mandé, que está en el capítulo 11, que habla del estado intermedio, habla de las resurrecciones, habla de algunas cosas que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esa información porque eh, esas cosas pertenecen al curso de escatología. Hablar de las resurrecciones, hablar del estado intermedio, que es mientras el cuerpo resucita, ¿va? El alma está con Cristo y el cuerpo está en la tumba, y eso es mientras hay resurrección, eso se llama estado intermedio. Y hay unas cosas ahí que, bueno, a no ser del tema del purgatorio que habla la Iglesia Católica, pero que también esto lo vamos a hablar en escatología. Entonces, creo que el curso de escatología bíblica es un curso de 60 horas. El otro año, por supuesto, en el segundo semestre del otro año. Y creo que tenemos bastante tiempo para hablar de todo eso. Voy a abordar todo lo que concierne a la iglesia en el capítulo 11. Yo espero que usted me lleve ahí también con la diapositiva, y no quiero crear ninguna confusión porque no me gusta mezclar información, ¿verdad? No me gusta mezclar contenido, me gusta abordar los contenidos respectivos al curso que estamos estudiando. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, para que podamos poner esto en las manos del Creador y así Él nos pueda dirigir. Padre, en esta mañana te bendecimos, te alabamos y te damos gracias. Gracias por el amanecer de un nuevo día. Gracias porque ya hiciste todas las cosas para nosotros en este día. Ruego la dirección de tu Santo Espíritu en esta mañana. Ruego la sabiduría de tu Espíritu y la inteligencia, y que por supuesto puedas revelarnos los misterios de tu palabra a nosotros, que tenemos el deseo de aprender de ella. Bendigo la vida de los alumnos y te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que por amor de tu nombre tú les puedas guiar también y les puedas edificar en el conocimiento pleno de tu palabra. Que todo lo que hablamos o hablemos en esta mañana pueda ser perceptible para ellos y pueda ser de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero decirle algo. El 25 de octubre es el examen número 2. El 25 de octubre es el examen número 2. ¿Ok? Entonces usted apunte ahí, lunes 25 de octubre vamos a tener nuestro examen número 2. Si bien es cierto, hoy vamos a concluir el curso de sistemática aquí, pero queda pendiente un examen más, que sería el tercer examen. Así es que va a tener tiempo usted, ¿verdad? Para sus otras actividades. También el curso de cartas generales, como es un curso bien rápido, pues lo más seguro es que al curso de cartas generales le queden 2 visitas. Lo más seguro. Si hoy terminamos sistemática aquí, el lunes estamos con cartas generales y el viernes con cartas generales. Entonces así abordamos todo lo que tenemos que hablar de cartas generales, y solo va a quedar para que usted esté enviando sus tareas
que por supuesto para sus tareas de cartas generales tiene que estar en el tablón de la clase. Mira, hay un montón de hermanos, yo estoy decepcionado, hay un montón de hermanos que no le están tomando seriedad a esto. Les he mandado 2 veces el enlace y aún así no se anotan, no se inscriben. Bueno, cada quien agarra por donde quiere, ¿verdad? Entonces, los alumnos que ya están ahí, esos alumnos van a recibir sus tareas que ya están programadas las guías para que usted las responda y las mande, ¿verdad? Eso es todo lo que tiene que hacer. Bueno, y por supuesto, va a quedar muy poco y después vamos a ir haciendo los exámenes. Vamos a hacer primero el examen del 25 de octubre y después vamos a ir evacuando los exámenes de cartas generales y el último examen de teología sistemática. Como ya dije, el capítulo 12 de este curso, que habla de los acontecimientos escatológicos que están profetizados en la Biblia, lo vamos a discutir en el curso de escatología bíblica, que es un curso suficientemente amplio para hablar de todo ello, y así pues usted pueda tener suficiente espacio para poder, ¿cómo le digo? Para poder entender lo que vamos a hablar. Al final de todo esto, al final de todo, cuando ya le tire los promedios de teología sistemática y los promedios de cartas generales, al final yo le voy a compartir a todos los alumnos, les voy a compartir un libro que se llama, creo que se llaman Antigüedades de las Tierras Bíblicas. Es un libro corto, como de unas 80 páginas, como unas 40 hojas por ahí. Les voy a compartir ese libro, les voy a compartir el diccionario Vine, les voy a compartir la concordancia Strong, que son los materiales que vamos a usar. Bueno, hay gente que está entrando tarde, ¿va? Como así eran en la escuela, así son aquí también. Entonces, todos esos materiales a usted le van a servir para que hagamos hermenéutica el otro año. Con tiempo se los voy a dar para que usted los imprima, para que usted los tenga, porque yo le voy a enseñar a usted cómo utilizar toda esa herramienta, cómo encontrar los verbos en griego y en hebreo, cómo utilizar la concordancia Strong, cómo analizar los posibles significados que tira la concordancia Strong para que usted encuentre el significado correcto que encaja en el texto y no lo altera, por supuesto, para que usted pueda hacer una interpretación hermenéutica de la Biblia. Se los voy a compartir con tiempo para que usted se vaya preparando, ¿verdad? Y así cuando ya vayamos a la clase, usted ya tiene todos sus materiales y por supuesto el material de hermenéutica que también yo le voy a compartir. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a ir haciendo un repasito, no vamos a profundizar. Vamos a ir haciendo un repaso de cada diapositiva, porque también el otro año, en el segundo semestre, vamos a ver, segundo semestre, no, hay un curso que se llama Historia de la Iglesia, que es en el primer semestre, sí, Historia de la Iglesia, y está Apologética. En el primer semestre, o sea, sería en el segundo, a partir del mes de junio del otro año, sería Historia de la Iglesia y Apologética. Entonces vamos a tener bastante tiempo para hablar. Ahí va a ver usted, hermano, que Dios le dé la fuerza y que Dios le dé la fortaleza para recibir esta clase, porque esta clase, hermano, hay unas cosas que son hiper aburridas. Trataremos de hacerla lo más resumida posible, porque sí aburre bastante lo de la historia de la iglesia, hermano. Bueno, Jesús determinó, vamos a la primera diapositiva, la 237. Jesús determinó con toda claridad que hubiera una sociedad compuesta
de sus adeptos y seguidores para dar el evangelio a la humanidad, ejercer un ministerio en beneficio de ella y trabajar como él lo hizo para el engrandecimiento del reino y de Dios. No preconizó organización alguna o plan para el gobierno o administración de esta sociedad. Hizo algo mucho más grande que proporcionar organización. Él dio vida. Jesús formó la sociedad de sus discípulos llamándolos para que se congregaran a su alrededor. Le comunicó a dicha sociedad hasta donde le fue posible durante su ministerio en la tierra, su propia vida, su espíritu y su propósito. Prometió continuar impartiendo hasta el fin del mundo su vida a dicha sociedad, la iglesia. Su gran don o obsequio a la iglesia, podemos decir, fue sí mismo, dice Robert Hastings Nichols. Bueno, hay que decir algo. Hay que decir algo. Antes que el Espíritu Santo viniera, no existía iglesia. No existía iglesia. Antes que el Espíritu viniera en forma colectiva, lo que existían eran israelitas salvados. Israelitas salvados. ¿Verdad? Que eso es desde el momento que Jesús aparece en la escena, en la palestra religiosa y comienza a predicar las buenas noticias del evangelio. Y comienza Jesús a hacer una predicación distinta al mensaje ambiguo y desgastado de los fariseos. Jesús comienza a predicar y se empieza a convertir la gente. Pero hasta ese momento solo habían israelitas salvados. Cuando el Señor efectúa la redención en la cruz y luego resucita, con su resurrección Jesús sella dos cosas: la salvación del alma y la eternidad del alma salvada. Y número 3, garantiza la resurrección de aquellos que le creen y que le siguen. Entonces, con su ascensión al cielo, él debía enviar al personaje más maravilloso y extraordinario desde que la iglesia comenzó a funcionar, al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo descendió en la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los primeros frutos de Israel, donde se congregaba la nación para traer los primeros frutos delante de Jehová. Y aquello fue glorioso. Entonces allí nace la iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos y compuesta por gentiles. Allí nace, aunque la iglesia nació directamente con solo judíos. Después usted puede ver el desarrollo del libro de los Hechos, que como ya estudiamos aquí, el nombre original es Hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Y ahí usted puede ver lo que hizo el apóstol Pablo, lo que hizo pues el apóstol Bernabé también, lo que hizo Silas, lo que hizo Juan Marcos, lo que hizo Pedro, etcétera, etcétera. Ellos llevaron el evangelio a muchas partes del mundo y los gentiles se fueron convirtiendo al Señor. Pero que conste, la iglesia nace, amados hermanos, cuando se derrama el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en los 120 que estaban congregados con los 11 apóstoles del Cordero. Que conste, con los
120 que estaban con los apóstoles, allí cayó el Espíritu Santo y pues empezó a trastornar el mundo del Señor con el poder del Espíritu de Dios. Entonces esa comunidad se llama iglesia hasta el día de hoy, que iglesia significa asamblea o congregación. La naturaleza de la iglesia, ¿qué es la iglesia? En la diapositiva 238 se puede responder a la pregunta considerando lo siguiente: los vocablos que describen dicha institución, los vocablos que describen a los cristianos y las ilustraciones que describen la iglesia. Los vocablos que describen a la iglesia, el vocablo griego neotestamentario para describir la iglesia es eclesia en griego, que significa asamblea de llamados. O sea, como habíamos dicho, la palabra iglesia o eclesia en griego significa asamblea de llamados. Se aplica el término a todo el cuerpo de cristianos de una ciudad. Número 2, a una congregación. Y número 3, al cuerpo de creyentes de la tierra. La iglesia es entonces una compañía de personas llamadas del mundo, o sea, llamadas del mundo. De ahí fuimos sacados, del mundo. O sea, cuando hablamos mundo, hablamos del sistema pagano, contaminado y dominado por el pecado. De allí salimos nosotros. Miren, apartadas de Él, que profesan y prometen lealtad al Señor Jesucristo. Fuimos sacados de ahí, fuimos limpiados con su sangre y fuimos lavados, ¿verdad? Y estamos siendo regenerados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, la naturaleza de la iglesia es una naturaleza que esencialmente no es humana. No. Esencialmente es producida por la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. 2. Los vocablos que describen a los cristianos. Por ejemplo, hermanos. La iglesia es una hermandad. En esto de hermanos no hay sexo. No hay sexo, o sea, no es una iglesia machista. La iglesia que Cristo fundó, a pesar que fue una sociedad totalmente machista y casi patriarcal, ¿verdad? Casi patriarcal, todavía dominaba la idea del judaísmo del primogénito, y usted ve, las mujeres no estaban incluidas en muchas cosas, pero Jesús rompe ese esquema y da también asignaciones a las mujeres cuando aquellas mujeres fueron a la tumba y lo encontraron a él, pero ya él estaba resucitado, y ellas pues se compungieron de espíritu, y el Señor les dijo: vayan y anúncienle a mis hermanos que los voy a ver en Galilea. Y ellas corrieron. Si Cristo no hubiese tenido ninguna asignación con ellas, no les hubiera dicho absolutamente nada. Pero como no era así, en el Señor, en la iglesia, no hay sexo. No hay sexo. No hay un género ni masculino ni femenino dominante. No. En el Señor no hay hembra ni varón. Todos son llamados a ejercer una función determinada, que por supuesto en algunas cosas, que lo vamos a ver en la parte de organización, en algunas cosas apremiantes y delicadas, el varón siempre será la cabeza. Pero en cuanto a servicio, no hay sexo. Creyentes, otra forma, a los cristianos se les denomina creyentes o los que creen, puesto que su doctrina característica es la fe en el Señor Jesucristo.
También a la iglesia se le llaman hermanos, se le llaman creyentes, ¿verdad? En cuanto a sus integrantes, ¿verdad? Estamos hablando de asamblea, de llamados, entonces dicen los hermanos, los creyentes, inciso C, los santos, se les denomina santos literalmente. Mire, la palabra santos significa literalmente consagrados, puesto que son separados del mundo y consagrados a Dios. Eso es, por eso Pablo siempre escribió a los santos que están en Éfeso, a los santos en Cristo Jesús que están en Galacia. Siempre dijo eso. Inciso D, también somos llamados escogidos. Se hace referencia a los creyentes con el vocablo escogido, puesto que Dios los ha escogido para realizar un ministerio importante y disfrutar de un glorioso destino. O sea, fuimos escogidos, sí fuimos escogidos. Usted recibe testimonio del Espíritu Santo a su vida que fue escogida por Dios o escogido por Dios. También, inciso E, discípulos. Son discípulos puesto que están sometidos a una preparación espiritual. Mire, no es lo mismo ser miembro que discípulo. No es lo mismo ser un miembro que un discípulo. El discípulo siempre está aprendiendo. El discípulo siempre se está capacitando. El discípulo siempre está creciendo. Pero el miembro que no tiene compromiso, que no anhela crecer, que no anhela capacitarse, que es un conformista de la A a la Z y que no le importa en absoluto prepararse, entonces no tiene ningún futuro dentro de la iglesia más que estar vegetando en una silla totalmente improductivo. Mientras que el discípulo siempre se está capacitando. Usted nunca deje de capacitarse. No lo sabe todo. Y cuando salga de aquí, si es la voluntad de Dios, no lo va a saber todo. Hay otros niveles. Y ahí vamos para adelante, hay otros niveles. Entonces uno siempre se está capacitando. Inciso F, cristianos. Son cristianos puesto que su religión gira alrededor de la persona de Cristo. Cristianos fueron llamados por primera vez los hermanos en Antioquía de Siria. Ahí se les llamó cristiano. Inciso G, el nombre antiguo, los del camino. Al principio de la iglesia los creyentes eran denominados con frecuencia los de este camino, puesto que se los identifica con el camino o forma de vida distinto, ¿verdad? Distinto, forma de hablar, forma de vivir con respecto a la doctrina y forma de vida de Jesucristo. Entonces, esas eran las maneras o vocablos con los que también se le conoce a lo que era la asamblea o la iglesia a través de la historia. Vamos a ver algunas ilustraciones de la iglesia. Número 1, el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo dejó esta tierra hace más de 20 siglos, pero todavía vive en el mundo. Al expresarnos así, queremos significar que su presencia se manifiesta en la iglesia, la cual es su cuerpo. Por ejemplo, si la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Entonces, el cuerpo hace lo que la cabeza determina. De la manera que vivió su vida natural en la tierra, en un cuerpo humano, individual, así también vive una vida mística en un cuerpo tomado de la raza humana en general. Bueno, lo místico, ya usted ya sabe, es la mezcla de lo divino, unión de lo divino con lo humano. A la terminación de los evangelios, no escribimos el vocablo fin, sino más bien continuará, puesto que la vida de Cristo continúa expresándose por medio de sus discípulos, como queda evidenciado en el libro de los Hechos y por la subsiguiente historia de la iglesia.
como me envió el Padre, así también yo os envío. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo que hace y desempeña las funciones que la cabeza Cristo determina para la iglesia. Pero por supuesto, ha dejado un manual, ha dejado un libro sagrado por el cual el cuerpo llamado iglesia se dirige, y esto es la palabra de Dios. Entonces, la primera ilustración en cuanto al término iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver otra en la diapositiva 241. Vemos el templo de Dios. Según primera de Pedro 2, 5 al 6, un templo es un lugar en el cual Dios, que habita en todas partes, se localiza a sí mismo en un lugar particular donde la gente le puede encontrar siempre. De la misma manera que Dios habitó en el tabernáculo y en el templo, así también Él vive ahora por su Espíritu en la iglesia. Según Efesios 2, 21 al 22 y 1 Corintios 3, 16 al 17, en este templo espiritual los creyentes son calidad de sacerdotes, ofrecen sacrificios espirituales, sacrificios de oración, alabanzas y buenas obras. Bueno, entonces en cuanto al término templo de Dios, Pablo creo que en este pasaje dice, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Templo y morada del Espíritu Santo. Cristo habita en la iglesia a través de su Espíritu. Cristo habita en la iglesia a través de su Espíritu. Entonces también no solo somos cuerpo de Cristo, sino que somos templo de Cristo, ¿verdad? Porque Él habita en nosotros. No me pregunte cómo, ni trate de investigar. Solamente que Él vive en nosotros, ¿verdad? Vamos a ver el otro, la esposa de Cristo, otra ilustración más. Esta es una ilustración empleada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para representar la unión y comunión de Dios y su pueblo. Mas debe recordarse que se trata solamente de una ilustración y no se debe ir demasiado lejos con la comparación. El propósito de un símbolo es iluminar un lado particular de la verdad y no el de proporcionar fundamento para alguna doctrina. Esta es una cuestión simbológica, que esto, pues en las clases del otro año lo vamos a ver, que son los tipos, que son los símbolos, que son las metáforas, que son las paradojas, que es un símil, que es un sinecdoque. Todas estas se llaman figuras retóricas en el lenguaje hebreo. Entonces, cuando hablamos de simbología, estamos utilizando un símbolo para ilustrar una gran verdad. Y la esposa del Cordero, o la esposa de Cristo, es una simbología que se le da a todos los creyentes en Cristo. Así como la esposa se prepara, se consagra y se atavía para el encuentro con su esposo en las bodas israelitas, que también vamos a estudiar las bodas israelitas en la clase de hermenéutica para que usted entienda toda esta terminología, que cuando llegaba el esposo y las vírgenes debían estar preparadas, unas con sus lámparas encendidas con aceite y todo ello. Todo eso usted lo va a saber el próximo semestre, el otro año. Por eso necesita ese libro que yo le voy a proporcionar. Entonces, mis hermanos, la esposa de Cristo solamente es una simbología. Solamente es una simbología. Como hay mentes perversas utilizadas por el enemigo para torcer las escrituras, no debemos ir más allá en cuanto a este significado. Así como la esposa se preparaba, así como la esposa se comprometía para casarse con su novio, con su esposo, se comprometía en cuanto a consagración,
en cuanto a pureza, que no le fuese infiel, ¿ok? Así debe prepararse la iglesia para su encuentro con su esposo Jesucristo. Y como dice el libro de Apocalipsis, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, porque Él es santo. Entonces la iglesia debe vestirse también de santidad. Ok, vamos avanzando entonces. La fundación de la iglesia, considerada en sentido profético, se describe a Israel como una iglesia en el sentido de que se trataba de una nación llamada o convocada, por supuesto, de entre otras naciones para que fuera sierva de Dios según Hechos 7:38. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el vocablo congregación de Israel fue traducido a eclesia o la iglesia. Eso es la traducción, ¿va? La traducción, en esta traducción estoy más que convencido que es la Septuaginta, porque es la primer traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Israel era entonces la congregación o iglesia de Jehová. Después de su rechazo por la iglesia judía, Cristo predijo la fundación de la nueva congregación o iglesia, una institución divina que debe continuar su obra en la tierra, según Mateo 16:18. Esta es la iglesia de Cristo que comenzó a existir, ahí está, el día de Pentecostés. Ahí comenzó a existir la iglesia. Eso es en consideración al sentido profético, ¿verdad? O sea, siempre estaba la profecía ahí hablando o apuntando en términos simbológicos de que existiría una iglesia, como en cierta ocasión dijo el Señor por boca de los profetas: a otro pueblo que no amé, a ese pueblo buscaré y me honrará y pondré mi nombre entre ellos. Bueno, considerada en sentido histórico, la iglesia de Cristo nació como tal el día de Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu Santo, de la misma manera que el tabernáculo fue construido y luego consagrado por el descenso de la gloria divina. Así también los primeros miembros de la iglesia se congregaron en el aposento alto y se consagraron en calidad de iglesia mediante el descenso del Espíritu Santo. Es probable que los primeros creyentes vieron en este acontecimiento el retorno de la gloria de Jehová, que hacía mucho que había partido del templo y cuya ausencia fue lamentada por algunos de los rabíes. Bueno, eso es un término histórico que entrelaza la inauguración del templo por parte de Salomón aquellos días, cuando construyó el templo y luego lo inauguró y descendió la gloria de Jehová sobre el templo y habló Dios con Salomón y con su pueblo. Así, en sentido histórico, también simbológicamente ilustra la congregación de Israel, de los discípulos en el aposento alto. Allí estaban los 120 y descendió el Espíritu Santo con poder y gloria sobre ellos, ¿verdad? O sea, hay bastante historia, sentido histórico entrelazado. Vamos a ver la obra de la iglesia, cómo debe de ser o qué es la obra de la iglesia. Uno, predicar la salvación. Predicar la salvación. Corresponde a la obra de la iglesia predicar el evangelio a toda criatura y presentar el plan de salvación como se enseña en las Sagradas Escrituras. Cristo ha hecho posible la salvación proveyéndola. La iglesia debe hacerla una realidad proclamándola. Bueno, la iglesia debe predicar. La iglesia debe predicar solamente a Jesucristo. Debe utilizar sus púlpitos
y todos sus medios habidos y por haber para pregonar el evangelio como Jesús nos comisionó en el libro de Mateo, ¿verdad? Donde dice el Señor, vayan y hagan discípulos a las naciones, y en otro libro, no sé si en Lucas o en Marcos, dice, prediquen a toda criatura. Entonces, eso es lo que debe hacer la iglesia. Predicar, predicar, predicar. Pero, ¿qué nos debe impulsar para la predicación? Nos debe impulsar el amor por Cristo, en primer lugar. Porque todos los discípulos que habían tenido un encuentro con Él, lo primero que ellos hacían era testificar. ¿Por qué? Porque ese encuentro con Cristo produjo amor por Él. Experimentaron su amor, experimentaron su gracia. Entonces, eso fue el combustible necesario para impulsar la predicación de su nombre y de su salvación. Número 2. La obra de la iglesia constituye en proveer medios de adoración. Israel poseyó un sistema divinamente designado de adoración por medio de la cual se acercó a Dios con todas las necesidades y crisis de la vida. La iglesia, por lo tanto, debe ser una casa de adoración, oración y testimonio. Mire cómo debe ser la iglesia. Casa de adoración, oración y testimonio. No es como hoy, que hoy le ceden las iglesias a los políticos. La cosa se arruina. Un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia debe tener un programa de adoración fuerte. Fuerte. Si la iglesia no adora, ¿quién va a adorar a Dios? Cierto, hay gente que dice, y todo lo que respire alabe a Jehová, pero del diente al labio, hermanos, es diferente. Entonces, la iglesia debe poseer una liturgia de adoración bien organizada, una adoración con entendimiento, una adoración con gratitud, una adoración con acciones de la alabanza, de exaltación, de remembranza de los hechos prodigiosos de Dios en la Biblia, una adoración que exalte solamente su nombre. Debe de haber oración, debe de haber intercesión, debe de haber clamor, debe de haber oraciones rogativas, debe de haber testimonio. Mucha gente recibe milagros, pero no testifican. Mucha gente calla las maravillas de Dios, y eso es pecado delante de Dios. Porque aquel hombre que fue endemoniado y que tenía legión en su cuerpo, pidió seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales las maravillas que ha hecho Dios contigo. Y muchos han recibido, pero ¿qué pasa? Callan, y el milagro se queda enfriado y Dios no recibe la gloria. Eso es injusto. ¿Qué más debe hacer la iglesia? Proporcionar comunión religiosa. El hombre es un ser social. Anhela comunión y amistad. Se reúne naturalmente con aquellos que comparten sus mismos intereses. La iglesia proporciona una comunión basada en la paternidad de Dios y el señorío de Cristo. Es una buena hermandad compuesta de aquellos que comparten una experiencia espiritual en común. Bueno, la iglesia debe de ser no solo un centro para congregar a los hermanos y que ellos se sientan bien. La iglesia debe de ser un lugar de transformación y de restauración, que procure la unidad y que procure la paz entre todos. Aunque sus ideales, algunos no estén de acuerdo con otros, pero el vínculo de la unidad y de la paz
debe reinar en todo. Sostener el nivel moral. La iglesia es la luz del mundo, destinada a disipar las tinieblas de la ignorancia moral, es la sal de la tierra para preservarla de la corrupción moral. La iglesia debe enseñar a los hombres de qué manera vivir, como así también morir. Debe exponer el plan de Dios para la regulación de todas las esferas de la vida y la actividad. En contra de la tendencia descendente de la sociedad, debe levantar su voz de advertencia. En todos los puntos de peligro, debe ser un faro de luz. La iglesia no puede promover lo inmoral. La iglesia no puede fomentar lo inmoral. La iglesia debe de ser el pilar de la moralidad en la sociedad. Es alarmante como en muchas iglesias no hay respeto por la moralidad. Parece contradictorio, pero Dios es el gobernante moral del universo. Entonces su iglesia debe de tener los mismos estándares de moralidad para representarlo en la tierra. Pero hay algunas cosas que pisotean y blasfeman el nombre de Dios, como por ejemplo fomentar la igualdad, apoyar la igualdad de género en todos los campos de la vida. Es algo abominable. Bueno, como dijo el Señor, vosotros sois la luz y vosotros sois la sal. Así que al buen entendedor, pocas palabras bastan. Vamos a ver las ordenanzas de la iglesia. El cristianismo del Nuevo Testamento no es una religión ritualista. Mire, yo quiero que a usted le quede claro esto. Sabemos que la palabra religión significa estar ligado a. Por ejemplo, la religión de Mahoma, la religión musulmana está ligada a Mahoma. Mahoma es el centro de la religión musulmana. La religión budista está ligada a Buda. Buda es el centro de la religión budista. Jesús es el centro de la religión cristiana. Entre la religión cristiana hay dos esferas, la esfera católica y la esfera evangélica. Pero el problema es que en síntesis la religión en sí no lleva al hombre a un encuentro con Cristo. La religión en sí no lleva al hombre a un encuentro con Cristo. Y por tanto no existe el nuevo nacimiento. Ahora, el evangelio, el cristianismo evangélico, donde opera el Espíritu Santo, porque aunque la Iglesia Católica hable del cristianismo y ellos digan que todos son cristianos, no opera el Espíritu Santo allí. Entonces, en el cristianismo evangélico opera el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto ese cristianismo lleva al individuo a un encuentro personal con Cristo. Por eso vemos a personas que eran homosexuales que han sido transformados. Pero así, vemos a mujeres que eran parte de la prostitución, han sido transformados. Es allí donde el Espíritu Santo de Dios opera en plenitud, ¿verdad? ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el esquema doctrinal del cristianismo evangélico le permite al Espíritu Santo operar. El cristianismo evangélico
no le puede poner bozal al Espíritu Santo. No puede amaniatarlo, no puede sacarlo, no puede contritarlo, no puede ignorarlo. Porque Él es el origen de la vida espiritual en el creyente. Entonces, cuando vemos el tema de las ordenanzas, dice, en el fondo es el contexto o directo del hombre con Dios. Mire, perdón, en el fondo es el contacto directo del hombre con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Por lo tanto, no impone una ley rígida de adoración, sino que deja a la iglesia de toda edad y tierra que se ajuste al método mejor adaptado. Y vemos algunos ordenanzas. Por ejemplo, vemos el bautismo y la cena del Señor. Son dos ordenanzas que muchos le llaman sacramentos, que son aquellos ritos o actos que la iglesia debe cumplir perpetuamente. Bautismo en aguas por inmersión, que es cuando usted lo profundiza en el río o una pila bautismal o en el mar o donde sea, con tal de que sea inmersión. Allí es bautizado originalmente según el punto de la vista de la Escritura. Ese se llama bautismo por inmersión. Y luego está la cena del Señor, que Jesús dijo claramente, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que lo hiciereis, o sea, está diciendo háganlo. Entonces esas se llaman ordenanzas sacramentales. Eso también lo vamos a ver en historia de la iglesia. Bueno, aquí tenemos el bautismo, ya hablamos un poquito, el modo. Existen dos formas de hacerlo. La Iglesia Católica en su liturgia lo hace por aspersión. O sea, agarran un poco de agua y se lo derraman en la cabeza a la persona. El asunto está de que la Iglesia Católica desde niño bautiza a los niños, y esos niños bautizados ya son miembros de la Iglesia Católica hasta que mueran. Ya son miembros desde que son bautizados. Y la Iglesia Evangélica no bautiza niños, porque eso no es bíblico. Entonces, el bautismo debe de ser para las personas que tienen conciencia de pecado. Debe de ser para las personas que tienen conciencia de pecado, que sabe que han pecado a pesar de su corta edad. Por ejemplo, un niño de 14 años, de 13, de 15 años, ya sabe que existe el pecado y que está consciente de lo que va a hacer, ¿verdad? Tampoco se puede permitir a un niño de 12, de 11, porque todavía tiene la mente infantil, aunque tenga una percepción del Señor y de su palabra, pero el asunto del bautismo es un compromiso público con Dios y no un juego espiritual, ¿verdad? Entonces, aquí dice que, bueno, se sumergía, ¿verdad?, debajo, ya hemos hablado de eso. El bautismo debe de ser por inmersión. Usted lo profundiza en el agua y es bautizado. Bueno, la fórmula, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque estos tres hacen posible la salvación del alma humana. El Padre, que siendo el juez no nos condenó, el Hijo que vino a morir por nosotros y el Espíritu Santo que efectúa la última parte en cuanto a sostenimiento de esa alma. Él es quien lo sostiene, Él es quien sustenta, Él es quien le da nuevas fuerzas y Él es quien le ayuda a perseverar en la fe.
Por eso Jesús dijo claramente, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula. No han habido otras que dicen, no, pues que solo en el nombre de Jesús. Los Jesús solo defienden todo esto. Bueno, esto lo vamos a ver en apologética. Les va a gustar ese estudio de las sectas. Ellos solo dicen que Jesús, Jesús y solo Jesús, y que no hay Dios y que no hay Espíritu Santo y que todo es en Jesús, ¿verdad? Todo es en Jesús. La fórmula clara es bautizándolos en el nombre del Padre, y ahí está, implícitamente está la gloriosa Trinidad. Bueno, vamos avanzando entonces. Vamos a ver el candidato. ¿Quién es el candidato? Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús son elegibles para el bautismo. En la Iglesia Apostólica el rito venía acompañado de las siguientes manifestaciones externas: profesión de fe, oración, voto de consagración. ¿Qué es profesión de fe? Que el candidato decía públicamente: yo me bautizo hoy y me comprometo a seguir a Jesucristo mi Señor y a proclamar su nombre. Luego oraban por él y luego venía el voto de consagración. Yo desde hoy me consagro para el Señor, viviré para mi Señor, le serviré y voy a agradarlo en todo. Eso se hacía, ¿verdad?, en la Iglesia Apostólica. Puesto que el bebé no tiene pecado de que arrepentirse y no puede ejercitar fe, es excluido lógicamente del bautismo en agua. No le impedimos con ello acudir a Cristo, puesto que puede ser dedicado al Señor en un culto público. Bueno, esto ya lo hablamos. Dedicar a los niños sí se puede dedicar, pero bautizar no, porque existían estas tres cosas. Mire, había una profesión de fe. ¿Qué va a hablar un bebé de cuántos meses dedican un niño, bautizan un niño en la Iglesia Católica? ¿Qué va a poder hablar? No puede hablar nada. Ni mamá puede decir. Entonces, todas estas cosas se hacían en la Iglesia Apostólica. Ahora, hay algo claro que voy a dejar aquí. ¿Quién es realmente un candidato para bautizarse? ¿Y quién no se puede bautizar? Una persona que está en unión libre no se puede bautizar. No puede bautizarse alguien que esté en unión libre, porque hay un problema allí. Hay un problema, mire. Para que haya comunión con Dios, para que exista una comunión con Dios, no solo privada, sino pública, debe desaparecer o debe resolverse el problema de fornicación. Para que haya una plena comunión con Dios. Por el asunto de que el pecado produce división entre Dios y el hombre. Entonces, alguien que tenga el deseo de bautizarse tiene que casarse primero si está en fornicación. Porque si tiene todo el deseo de casarse, de bautizarse, también tendrá el deseo de agradar a Dios. No puede alguien estar en fornicación, bautizarse y después servir a Dios, porque usted se bautiza para servir al Señor públicamente. Eso es lo que nos enseña la palabra. Para eso se bautiza alguien, para servir a Dios públicamente. Y el bautizado da fruto. En el bautizado debe verse consagración, debe verse compromiso, debe verse responsabilidad, debe verse fidelidad y debe verse lealtad. Pero hay quien solo se bautiza para estar empollado ahí en la silla de la iglesia, hermano. Ese es bañar patos. Eso es bañar patos. De los 30 que se bautizan, no todos sirven. De los 10 que se bautizan, no todos sirven. Tal vez 2. Esto sí nos ha pasado a todos los pastores. Pero hay que tener cuidado. El candidato debe mostrar, número 1, deseo. Número 2, conciencia de lo que está haciendo. Y número 3, debe estar listo. No debe tener unión libre,
ni nada que se parezca. Nada que se parezca. Debe estar apto. Se le adoctrina, no sé cuánto, normalmente hay iglesias que adoctrinan 3 meses para bautizar a esa persona. También creo que lo hacen como un método de probatorio para ver si en verdad tiene el deseo de bautizarse. Se le adoctrina para concienciarlo qué es lo que va a hacer, para informarle qué es lo que está haciendo o por hacer y qué es lo que implica bautizarse. Porque yo no voy a bautizar a alguien que me lo pida solo por pedir y para que esté sentado en la iglesia. Ese solo es un miembro. Y nosotros buscamos discípulos. Vamos a seguir avanzando. La eficacia. El bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. No salva. El río no se lleva los pecados. Hermano, el río no se lleva los pecados. No caigamos en esos espiritismos. El río no se lleva los pecados. Un pastor dijo en una ocasión, aquí bautizamos al hermano, decía, allá van los pecados, mire, dijo, no, hermano, los pecados ya fueron lavados con la sangre de Cristo. El bautismo en agua no tiene poder salvador, lo que salva es la fe. Si usted le va a predicar a un anciano de 90 años que esté enfermo, ya los huesos le duelen, si usted le va a predicar y él o le manda a llamar que le predique para ser salvo, no necesita forzarlo al bautismo, que lo puede matar, hermano. La fe es suficiente. El hombre se bautiza cuando está en plena condición física, salvo que el viejito insista en bautizarse porque quiere bautizarse. Pero no podemos imponer el bautismo a alguien que sus condiciones físicas y sus condiciones de salud no lo permiten, porque la fe es suficiente. Vuelvo a repetir, el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque ya es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito es absolutamente necesario para la salvación. Pero podemos insistir que es necesario si queremos cumplir todo y obedecerlo todo. De la misma manera que de la misma manera que Jesús lo hizo. ¿Por qué Jesús le dijo a Juan, hey, tranquilo, es necesario que cumplamos toda justicia? Porque él decía, no, tú me tienes que bautizar a mí. No, le decía Jesús, cumplamos toda justicia. Él dio el ejemplo. Él dio el ejemplo del bautismo y así debe de ser. La fórmula es la misma, nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo. ¿Quién es el candidato? La persona que esté apta. Si está en unión libre, tiene que casarse para que ya no esté más en fornicación y pueda tener comunión con Dios. Bueno, ¿cuál es el significado? El bautismo ilustra las siguientes ideas. Bueno, el bautismo ilustra la salvación. Es un drama sagrado, si se nos permite la frase, que representa lo cardinal o esencial del evangelio, el descenso. Bueno, voy a sintetizarlo. El candidato es profundizado en las aguas. Eso significa que muere para el mundo. Luego el candidato es sacado del agua. Eso significa que resucita para Dios. Ese es el significado del bautismo. Muere para el mundo y resucita para Dios al servicio de Cristo. No quiere decir que va a ser un monje. No quiere decir que va a ser un párroco. No. Tampoco no va a ser un alma espectral, inmaculada y purificada. No, tampoco eso. Va a ser una persona normal, un creyente normal, con el deseo de servir a Dios, con la pasión de predicar la palabra, de congregarse, de trabajar para el Señor y que tendrá su propia familia y sus actividades normales. Punto y final. Más nada. No le podemos dar otro significado.
Veamos el otro sacramento, la otra ordenanza específica que guardó la iglesia primitiva, la cena del Señor. La cena del Señor o Santa Comunión, como le llamó la iglesia católica. Normalmente se llama la cena del Señor. Otros le llaman la Santa Cena. Bueno, es más diplomático eso que la Santa Comunión. Dice, puede ser definida como un rito distintivo de la adoración cristiana, instituida por el Señor Jesús en la víspera de su muerte. Consiste en la participación religiosa del pan y del vino, los que habiendo sido presentados, la Santa Comunión los que habiendo sido presentados al Padre en memoria del inagotable sacrificio de Cristo, se convierten en medio de gracia por el cual se nos inspira, aumenta la fe y la fidelidad hacia Él. Bueno, las siguientes características notables de esta ordenanza, vamos a verlas. Bueno, primera característica es una conmemoración. En memoria de mí. Conmemorar es recordar siempre, recordar repetitivamente, en memoria de mí. Jesús dijo, en memoria de mí, haced todo esto. ¿Qué quiere decir en memoria de mí? O sea, en el momento que usted lo está haciendo, su mente se debe trasladar al Gólgota. Su mente se debe trasladar al Gólgota. ¿Para qué? Para conectar su alma, su espíritu, en el sacrificio glorioso de Cristo en la cruz del Calvario. Avanzamos. Instrucción. La cena del Señor es una lección objetiva sagrada que enuncia o expresan dos verdades cardinales del Evangelio: la encarnación y la expiación. Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús se encarnó. O sea, Jesús utilizó el cuerpo humano para poder venir a efectuar la redención. Debía pagarse el precio de la humanidad a través de una vida. Y esa vida era tipificada por el corderito que sacrificaba la fe judía en días de Moisés. 2. La expiación. Las bendiciones incluidas en la encarnación no son impartidas por medio de la muerte de Cristo. Nos son impartidas. Nos son impartidas por medio de la muerte de Cristo. El pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y la sangre. El pan nos dice que el pan de vida debió ser partido o quebrado en la muerte, como el objeto de ser distribuido entre todos los que tienen hambre espiritual. El vino vertido simboliza que su sangre, que es su vida, debe ser derramada en la muerte, con el objeto de que su poder, que limpia y vivifica, sea proporcionado a las almas necesitadas. Eso es lo que significa el pan y el vino y lo que es toda la ceremonia de la cena del Señor. Inspiración. Los elementos, especialmente el vino, nos recuerdan que por la fe podemos participar de la naturaleza de Cristo. Es decir, podemos disfrutar de la comunión con Él. Al participar del pan y del vino, de la comunión, se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su espíritu y reflejar su carácter. No que los elementos, el pan y el vino son sagrados. No, es un simbolismo. Es un simbolismo que, así como el Señor tomó el pan y lo partió a los muchachos, a los discípulos, y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Luego tomó la copa, ¿verdad? Y la copa dijo, tomad, bebed de esta copa, que esto es mi sangre. Esto es mi sangre. Entonces todos tomaron de la copa, o sea, todos participaron de ese acto simbólico
del derramamiento de la sangre de Cristo. Y él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y todas las veces que lo hiciereis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, era necesaria esa muerte poderosa para derribar el imperio de Satanás, del pecado y de la muerte. Bueno, seguridad, todos estos actos simbólicos que por supuesto anunciaban lo que Cristo haría, nos daba la seguridad de la salvación. Nosotros debemos estar completamente seguros de que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz es la seguridad de nuestra salvación. Aunque el diablo trate de introducir la duda, el creyente debe estar seguro que lo que Cristo hizo por él en el Calvario fue único y suficiente para siempre. Avanzamos. Responsabilidad. ¿Quién será admitido o excluido de la mesa del Señor? Bueno, hay una serie de situaciones que el apóstol Pablo menciona en su carta a los Corintios 11 en adelante, hablando acerca de quienes pueden tomar de la cena. Pero en la cena que se practica deben estar todos los miembros bautizados en agua y que estén en plena comunión con Dios. No aquellos miembros que tienen 2 meses de haberse desaparecido de la iglesia y que, como oyeron hoy normalmente, hermanos, por Facebook anuncian ayunos, por Facebook anuncian Santa Cena. Se enteró el hermano que va a haber Santa Cena en la iglesia, 2 meses se ha perdido y allá aparece, va y agarra su pedacito de pan y bueno, el pastor no le puede decir que no. El pastor no le puede decir que no, pero está tomando la cena indignamente. Y ahí, ¿qué más condena quiere? Pablo dijo, muchos de ustedes están enfermos y otros ya murieron, dijo, por tomar la cena indignamente, por hacer de ese acto sublime a tomarlo con juego, ¿verdad? Y sin responsabilidad. El creyente responsable, cuando se anuncia que va a haber Santa Cena en la iglesia, se prepara, se arregla con el Señor para que no vaya a sucederle algo peor. De la cena no pueden tomar las personas que están en fornicación. De la cena no pueden participar personas que no estén aptos. Tienen que ser miembros que están en plena comunión, que el pastor ve que están trabajando por la obra de Dios, que están en comunión con Dios, que no están reconciliándose a cada rato. Que no están reconciliándose a cada rato. Uno por eso enseña claramente, antes de dar la cena, antes de practicarla, se vierte una enseñanza que crea, que haga conciencia y que diga, bueno, estos son los hermanos que pueden participar. Si usted está resentido con su hermano y tiene un mes de no hablarse con él, vaya reconcíliese, vaya pida perdón. Pero si toma la cena enemistado con su hermano, juicio le va a venir. Juicio le va a venir. Si toma la cena y está enemistada con su esposo o con su esposa, no lo haga. Mejor déjelo para otra ocasión, que ya esté mejor preparado. Que tampoco es que se vaya al infierno porque no tome la cena un día. Es mejor pasar de largo antes de provocar la ira de Dios, ¿verdad? Entonces debe de haber responsabilidad en los que toman la cena. Vamos a ver la organización de la iglesia. Bueno, vamos avanzando en todo lo que podamos de la iglesia. Número 1, el gobierno de la iglesia. Es evidente que el Señor determinó que hubiera una sociedad compuesta de sus adeptos. La iglesia es un organismo vivo, pero que está dentro de una organización estructurada.
una organización bien estructurada que debe estar compuesta por un gobierno de hombres y mujeres de Dios. Hombres consagrados, hombres preparados, no cualquiera. Si los apóstoles, para repartir comida, pidieron a la asamblea elegir 7 diáconos que tuvieran buen testimonio y que fueran llenos del Espíritu Santo, para repartir comida, hermano. Ya no digamos para gobernar la iglesia, que por supuesto es un gobierno teocrático. No es un gobierno dictatorial, ni monárquico. Es un gobierno teocrático, o sea, un gobierno de Dios. No con imperio, dijo Pedro, sino con amor. Entonces, la iglesia, organismo vivo, funciona dentro de una organización para poderle dar respaldo a todo el cuerpo de Cristo. Y así sucesivamente. En la iglesia primitiva había un concilio, y ese se llamaba el Concilio de Jerusalén, que en el año 49 después de Jesucristo se reunió por primera vez y trataron el asunto de los gentiles. Ahí acudió Pablo y Bernabé y expusieron todas las maravillas que Dios hizo entre los gentiles. También en su primera participación, el señor Pedro, o el apóstol Pedro, testificó lo que Dios hizo en la familia de Cornelio. Luego se le dio la palabra al apóstol Pablo y luego Bernabé, y testificaron. Entonces el hermano Santiago, que era allí el líder, ¿verdad?, del concilio, porque el concilio estaba compuesto por los ancianos y por los apóstoles y pastores, y ese concilio determinó que los gentiles no se les debía obligar a guardar preceptos de la ley para complementar la fe salvicia en Cristo, sino que se les dijo que se abstengan de idolatría, de fornicación, porque la fornicación sí existía entre los gentiles, y de ahogado en sangre. 3 cosas se les pidió a los gentiles, y el señor hermano Santiago escribió la carta y mandó esto en manos de Bernabé a todas las iglesias gentiles de Asia para que cumplieran estas cosas y fuesen reconocidas por el gobierno conciliar de la iglesia primitiva en Jerusalén. En cierta ocasión, el apóstol Pablo visitó Jerusalén y dijo: no encontré a ninguno de los apóstoles, dijo, solamente a Santiago, el medio hermano del Señor, porque él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Entonces debe de existir un gobierno para que la iglesia tenga respaldo jurídico. Debe existir un gobierno conciliar o pastoral para que todo lo que se desempeñe en la iglesia, aquí vemos ministerio, todo tenga un respaldo y reconocimiento. El ministerio de la iglesia, 2 clases de ministerios se reconocen en el Nuevo Testamento. El ministerio profético, puesto que ejerce en relación con las iglesias en general, más bien con una iglesia en particular, y el ministerio, y profético, puesto que fue creado en virtud de la posesión de dones espirituales. 2, el ministerio práctico y local, puesto que está confinado a una iglesia, y práctico porque trata de la administración de la iglesia. Toda iglesia debe tener una administración sana y buena. Toda iglesia debe tener su cuerpo administrativo. Toda iglesia debe tener su cuerpo pastoral. Toda iglesia debe tener su junta directiva. Toda iglesia debe tener sus líderes que le ayuden a darle un orden. Porque, especialmente con aquellas iglesias que son muy grandes, a veces la gente tiende a imponer sus propios criterios. Tienden a imponer sus propias condiciones. Y es necesario que exista una buena administración.
Vamos a ver el ministerio general profético. ¿De qué se trata? Dice, eran hombres que habían recibido su comisión del mismo Cristo vivo, que habían visto a Cristo después de su resurrección, disfrutado, dice, de una inspiración especial, ejercido la administración de las iglesias, que eran dueños de credenciales sobrenaturales y cuya labor principal fue el establecimiento de iglesias, campos nuevos. Eran personas llamadas por Cristo, llenas del Espíritu Santo, funcionarios ejecutivos y organizadores de la obra misionera, los 12 apóstoles. El ministerio general y profético. Aquí tiene que ver prácticamente el ministerio apostólico y profético. Bueno, de este tema hemos hablado en abundancia, pero este ministerio funcionaba así. Plantaban iglesias, establecían líderes, establecían las congregaciones, daban las directrices, enseñaban las doctrinas fundamentales que Cristo dejó, y algunos escritos del apóstol Pablo que iban surgiendo servían también como revelación directa de Cristo para establecer la norma de vida de las iglesias, cómo y en qué debían creer. Entonces todo esto era utilizado por el ministerio apostólico y misionero de la iglesia en aquellos tiempos, ministerio misionero y apostólico que se expandió por todo el imperio romano hasta España, y así hasta la India llegaron, y así pues pudieron ejercer la obra a la cual Cristo los había comisionado. Vamos a ver, los profetas eran aquellos que estaban dotados de la expresión inspirada. O sea, durante la iglesia primitiva el ministerio profético estuvo ahí presente. Desde la época más antigua hasta las postrimerías del siglo II, una corriente no interrumpida de profetas y profetisas apareció en la iglesia cristiana, mientras que el apóstol y el evangelista llevaba el mensaje a los incrédulos. El ministerio del profeta se dirigía particularmente a los creyentes. Los profetas viajaron de iglesia en iglesia, de la misma manera que lo hacen los evangelistas. En la actualidad, aunque toda la iglesia tenía profetas que eran miembros regulares de la iglesia, bueno, vamos a ver, los maestros eran aquellos que tenían talento especial para enseñar la palabra. Al igual que los profetas, muchos de ellos viajaban de iglesia en iglesia. Bueno, así se movía los ministerios dentro de la iglesia. Por supuesto, hay más ministerios en la iglesia actual. Hay muchos ministerios que, por supuesto, deben de ser bien coordinados y bien dirigidos por su pastorado. El ministerio práctico y local, elegido por la iglesia en base a ciertos requisitos, estaba integrado por las siguientes personas. Habían presbíteros, que son los supervisores, o ancianos. Muchas veces a los ancianos se les dice que eran obispos, y a los obispos muchas veces se les dice que eran pastores o superintendentes. Bueno, estaba a cargo de estos la vigilancia general de la iglesia local, especialmente en relación al cuidado pastoral y a la disciplina. Sus deberes eran principalmente de naturaleza espiritual y se los denomina a veces como pastores. O sea, hay bastante diversidad en cuanto a conceptos de estos términos, y lo importante es que existía un ministerio práctico que se encargaba del cuidado de las ovejas. Vamos avanzando. Durante el primer siglo, toda comunidad cristiana era gobernada por un grupo de ancianos u obispos, de manera que no existía funcionario alguno que hiciera por la iglesia lo que realiza un pastor moderno. Al comienzo del siglo III, un hombre era colocado al frente de cada comunidad religiosa con el título de pastor u obispo. O sea, siglo III. Estamos hablando del año 300. Ya ahí la iglesia tomó otro rumbo. A partir del año 30 al año 100 termina la era apostólica. Del año 100 en adelante, creo que al año 1500, ahí vamos a ver en Historia de la Iglesia, es otro rumbo.
ahí usted va a encontrar otra dirección. Entonces, esta gente era colocada frente a las comunidades cristianas. Dice, cuyo ministerio al parecer consistía en la visitación casa por casa y el ministerio práctico entre los pobres y necesitados. Los diáconos ayudaban también a los ancianos en la celebración de la cena. Bueno, esta diapositiva, de aquí, a partir de esta diapositiva que hemos entrado, hermanos, a la 265, de aquí a partir de esta diapositiva, ya hay una terminología escatológica aquí. Que todo esto tendremos suficiente tiempo para hablarlo en escatología bíblica, ¿verdad? No quiero crear confusión. Estamos hablando de la iglesia y nos quedamos allí. Terminamos prácticamente con este curso de teología sistemática. Creo que hemos abordado suficiente acerca del tema de la iglesia en este curso. La iglesia necesitaba un gobierno. La iglesia necesitaba un gobierno pastoral de hombres y mujeres de Dios para darle reconocimiento, respaldo a todos los ministerios emergentes. Ningún pastor se puede poner solo. Ningún líder se puede poner solo. Necesita el respaldo de su pastor. Necesita el respaldo de su concilio, de su asociación, de su padre espiritual, de todo. Necesita de todo. Y quiero pues decirle en esto, para terminar todo lo que estamos hablando del tema de la iglesia. En la historia se vieron dos tipos de iglesia. La iglesia pastoral, que era la iglesia que desde los tiempos de Martín Lutero encuadernó una iglesia controlada o gobernada por un concilio o por un cuerpo presbiteral o de pastores. Y la iglesia apostólica y profética, que desde los tiempos del pentecostalismo para acá surgió y que no poseía las mismas directrices o estructuras de la iglesia pastoral, aunque algunas doctrinas eran compatibles la una con la otra. Entonces, eso es en síntesis del tema o la lección o el capítulo de la iglesia en teología sistemática. Vamos a ver aquí. Bueno, mis hermanos, entonces abordamos bastante de este tema. Repito, el 25 de octubre, lunes 25 de octubre, vamos a subir el examen. Les recuerdo a todos los hermanos que se inscriban en el tablón de cartas generales para que hagan las guías y por supuesto les llegue el examen, ¿verdad? Porque sin ese tablón no puede hacer el examen. Entonces, usted me va a hacer un resumen, de esta clase de hoy, del tema de la iglesia, me va a hacer un resumen y me lo va a mandar. No sé cuántos resúmenes me ha mandado usted, pero creo que hasta aquí, pues los resúmenes están, ¿verdad? Llegamos con los resúmenes. Creo que todos los alumnos están avanzados con los resúmenes de esta clase y usted me manda el resumen para empezar a cuadrar las tareas. Si tiene resúmenes pendientes, mándelos, ¿verdad? Mándelos para que le podamos cuadrar sus tareas. ¿Alguna pregunta que usted tenga? La puede escribirla ahí en el chat si quiere, hermano. Si tiene alguna pregunta.
Bueno, bien, si no hay preguntas, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que despidamos esta clase. Amante y buen Dios, te damos las gracias. Tú eres el Dios que vive y reina para siempre. Gracias, Señor, por tu fuerza y por tu fortaleza. Gracias por todo lo que tú nos permites hacer. Gracias por el esfuerzo de los alumnos. Te ruego que los bendigas, les proveas y les ayudes. Gracias, Dios, por todo ello. Estamos en deuda contigo, Padre. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Yo les voy a compartir, ahorita nomás te cancele aquí la reunión, voy a compartirles la guía de repaso. Bueno, recuerde que el Instituto Bíblico es un complemento de lo que usted recibe en su congregación. El Instituto Bíblico es para eso, para ampliar y profundizar algunas cosas que usted no puede recibir. Recuerde que en una iglesia no todo se recibe, ¿verdad? Y el bíblico pues le va a ayudar a ir ampliando. Bueno, ya voy a compartirle, bueno, ahí ya son cuestiones, hermanas, que la iglesia debe responder por eso, ¿verdad? Eso es una cuestión delicada. Entonces yo les comparto, hermanos, su guía de repaso. Gloria a Dios. Dios los bendiga y cuídense mucho. Cuídense mucho, ¿verdad? Usen el gel, la mascarilla y vacúnese. Vacúnese. Alabado sea Cristo, vacúnese. Es mejor estar vacunado que estar entubado. Dios los bendiga.